respiración celular, un tema muy importante que se da a nivel de la célula, específicamente en un organelo conocido como mitocondria, ¿ok? Pero también se puede dar fuera de la mitocondria y en este caso estaríamos hablando de respiración celular anaeróbica, ¿ok? Hoy conoceremos la respiración celular aeróbica y la anaeróbica, las partes de la respiración celular aeróbica y también aprenderemos pues cada una de las etapas que involucra la respiración aeróbica. Este proceso de respiración celular se puede decir que es catabólico porque es un proceso que degrada moléculas, en este caso azúcar, y también es un proceso exergónico porque hay liberación de energía. Los azúcares son moléculas que al ser oxidadas liberan una gran cantidad de energía o producen energía. Esta oxidación se lleva a cabo en dos etapas, muy importantes distinguirlas. Una que se realiza a nivel citosólico, ¿ok? Esa palabra citosólico viene de citoplasma. Una de esas se realiza en el citoplasma. En este caso hablamos de la glucólisis, una etapa muy importante y que marca una ruta a seguir. Porque, por ejemplo, si la ruta después de la glucólisis está marcada en ausencia de oxígeno, hablamos de respiración anaeróbica. Pero si la ruta después de glucólisis va acompañada con oxígeno, entonces va a entrar a la mitocondria y se va a producir la respiración aeróbica. ¿Ok? Entonces podemos decir que la etapa mitocondrial, realizada dentro de la mitocondria, porque su nombre lo dice, es el proceso de respiración celular que involucra procesos aeróbicos. Aquí podemos ver entonces al organelo implicado de la respiración aeróbica. En este caso, un organelo conocido como mitocondria. Es importante señalar que es un organelo autónomo o semiautónomo porque su cerebrito lo tiene dentro del ADN. Todas sus funciones vitales están dentro de ese ADN y por eso se puede decir que es un organelo semiautónomo, como por ejemplo el cloroplasto que también presenta ADN. Estos organelos tienen características membranosas, ya que cuentan pues con una membrana que las protege. Una membrana externa, una membrana interna, que es la que delimita lo que es la cresta mitocondrial, que son estas ondas. Dentro de la cresta mitocondrial hablamos entonces de la matriz mitocondrial. Todo ese líquido que se observa como de color cremoso es lo que es la matriz mitocondrial. También importante porque ahí donde se realiza, por ejemplo, el ciclo de Krebs. La cresta mitocondrial, lógicamente, está constituida por una membrana interna y una membrana externa, la que permite el paso de electrones. Aquí el ATP sintetasa, muy importante bomba iónica, ya que pasan por ahí los iones de hidrógeno, se liberan protones, estos protones activan energía para producir ATP. Las mitocondrias, dice aquí, son organelos celulares eucariotas, encargados de suministrar la mayor parte de la energía necesaria para la actividad celular. Actúan como centrales energéticas de las células y sintetizan ATP a expensas de los carburantes metabólicos. Carburantes metabólicos es hablar pues de azúcares. Aquí podemos ver una mitocondria observada en el microscopio, como se puede ver. Los tipos de respiración celular, ustedes ya saben, son dos tipos, las anaeróbicas y la respiración aeróbica. Lógicamente, esto se puede ver en organismos procariotas, eucariotas, el proceso de respiración celular. Bien, pasamos por acá. Etapas de la respiración celular. Observen que la etapa de la respiración celular está constituida por 4 pasos.
Pero no tenemos que confundirnos aquí, porque estos 4 pasos vienen siendo la etapa de la respiración aeróbica. Pues, como yo les dije, si la glucólisis, que es la primera etapa que se realiza en el citoplasma, continúa sin oxígeno, se va a dar lo que es fermentación o respiración anaeróbica. Pero al contrario, si el producto de la glucólisis entra a la mitocondria, se da entonces el proceso completo de respiración aeróbica. Entonces tenemos las etapas de respiración aeróbica son glucólisis, formación de acetilcoenzima A, ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs y transporte de electrones. Muy importante mencionar que, por ejemplo, en algunas literaturas solamente se incluyen los 3 pasos, glucólisis, ciclo de ácido cítrico y transporte de electrones. Pero yo, lógicamente, he trabajado poniéndolo en cuatro partes, que también es muy mencionado en otros libros también. Y es válido también. Podemos observar en este esquema muchas cosas. Ya les dije, por ejemplo, la ruta que puede tomar tanto la respiración aeróbica como la anaeróbica. Pero también podemos ver aquí las diferencias. Tanto glucólisis como ciclo de ácido cítrico y transporte de electrones producen ATP en cada uno de estos procesos. En el proceso de formación de acetilcoenzima A vemos que no se produce ATP. Y hay una diferencia ahí entre estos 4 procesos. Otra diferencia puede ser que la glucólisis se realiza fuera del citoplasma, mientras que formación de acetilcoenzima A, ciclo de ácido cítrico y transporte de cadena de electrones se realiza dentro de la mitocondria. Obsérvese también que se puede decir que glucólisis es un proceso aeróbico y que estos 3 procesos que están dentro de la mitocondria es un proceso aeróbico, o sea, involucra oxígeno. Bien, pasamos con glucólisis. Glucólisis no es más que convertir la glucosa en 2 piruvatos. 2 piruvatos. Estos 2 piruvatos van a seguir la ruta de con oxígeno o sin oxígeno. Si siguen la ruta, como les dije, sin oxígeno, va a producirse fermentación. Pero si siguen la ruta y con oxígeno y entran al cloroplasto, entonces se produce respiración aeróbica o en presencia de oxígeno. Dice aquí, se usan 2 moléculas de ATP, pero se producen 4. ¿Ok? Aquí, lógicamente, en este proceso se producen 4 ATPs de manera, o podemos decirle, en ganancia bruta, pero de ganancia neta son 2, porque los otros 2 son invertidos en el proceso de transformación de la glucosa. Aparte, pues, podemos mencionar que también se producen 2 NASH, muy importantes porque ellos van a ser los encargados de acarrear o transportar ese hidrógeno necesario para la formación de ATP. Como les dije, ocurre en el citoplasma y es un proceso anaeróbico, porque no necesita respiración, lo que es tener oxígeno. Ok, muy importante mencionar también que los transportadores de NAD en lo que es la glucólisis pueden ser 2. En este caso se llaman lanzaderas. Ok, que eso no lo había explicado anteriormente, pero lo reafirmo ahora y lo explico porque hay imágenes que mencionan dónde se produce aquí en este proceso también FAT. En este proceso estamos usando la lanzadera conocida como el malato aspartato. Ese malato aspartato va a transportar solamente NAD. Solamente NAD. Pero si en tal caso no fuera malato aspartato y fuera la lanzadera glicerol fosfato, entonces no solamente se produce aquí NAD, sino también FASH, H2, y esos productos van a ser enviados directamente a la cadena transportadora de electrones. A diferencia de la lanzadera malato aspartato, que este NAD que está aquí lo lleva hasta el ciclo de Krebs para que entonces sea transportado a lo que es la cadena transportadora de electrones. ¿Ok? Uno va directamente a la cadena transportadora de electrones, mientras que el otro NASH se queda para seguir el proceso y pase
por cada uno de los ciclos hasta llegar a la cadena transportadora de electrones. ¿Ok? Eso más que todo quería aclararlo aquí. Y bueno, pasamos a la siguiente. Luego de que yo transformo estos dos piruvatos, ¿ok? Esto todavía no me basta. No me basta para producir más ATP. Entonces, ¿qué yo necesito? Yo necesito que ese piruvato se una a una coenzima, en este caso la coenzima A, para que se transforme en acetilcoenzima A y pueda entrar a otro ciclo muy importante que no produce mucho ATP, pero sí produce bastante FAT y bastante NADH, lo que significa más producción de ATP, porque acuérdense que NASH y ATP son coenzimas que cargan hidrógenos, en este caso iones, que van a ser entonces los formadores o impulsadores del proceso de fosforilación, para que el ATP empiece entonces a producirse. ¿Ok? Entonces aquí vemos pues como el ácido pirúvico pasa por el proceso de acetilcoenzima A para producirse, perdón, acetilcoenzima A, en donde pues un carbono es liberado en forma de dióxido de carbono y lógicamente ahora quedan dos carbonos, pero el otro le ha cedido espacio pues para que la coenzima A se mezcle, formando el acetilcoenzima A partir pues de el ácido pirúvico y la coenzima A. Eso es más que todo. Esto ahora sí va a entrar al ciclo de Krebs. Pasemos al ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs, observen, miren, aquí está la acetilcoenzima A. Esto va a surgir un conjunto de transformaciones, va a pasar un conjunto de transformaciones esa acetilcoenzima A, que en realidad no es muy importante entrar en el detalle de lo que ocurre aquí, pero sí entender qué se produce aquí. ¿Ok? El acetilcoenzima A va a entrar en el ciclo de Krebs, conocido también como el ciclo del ácido cítrico, y va entonces a producirse 3 moléculas de NASH y una de FASH, 2. Pero observen, esto es solamente mencionando un piruvato que se transformó en un acetilcoenzima A para producir 3 NASH y 2 FASH, perdón, un FASH. ¿Qué quiero decirles con esto? Que si mezclamos los dos piruvatos y se producen entonces 2 acetilcoenzima A, ya no vamos a tener 3 moléculas de NASH, sino 6, porque van a ser 2 piruvatos los que entraron a convertirse en acetilcoenzima A y 2 acetilcoenzima A entraron al ciclo de Krebs. Y van a producirse 2 FASH en total. En total, aquí nos hablan de un solo ciclo. Muy importante mencionarlo, porque acuérdense que la glucosa se divide en 2. Ahora, yo también puedo decir que por glucosa se producen 2 piruvatos. Por glucosa se producen 2 acetilcoenzima A. Y por glucosa, en el ciclo de Krebs, se producen 3 NASH, 6 NASH, perdón, y 2 FASH. Eso yo lo puedo decir también, tomando en cuenta la glucosa, si no la hubiera desdoblado, ¿no? Pero lógicamente acá se dividió. Se produce una molécula de ATP, lógicamente, una molécula por cada acetilcoenzima A. Si son 2, son 2 ATP. ¿Ok? Eso es importante y hay que ir sacando numeritos porque después en la siguiente imagen entenderemos de dónde salen nuestras cantidades de ATP. Estas cifras son para una vuelta del ciclo, como lo dice aquí, que corresponde a una molécula de acetilcoenzima A, como lo mencioné. Cada glucosa produce 2 moléculas de acetilcoenzima A, ya se los había dicho, por lo que debemos multiplicar estas cifras por 2 si queremos conocer el rendimiento de la glucosa. Entonces, 2 por 3, 6. Y 2 por 1, 2. Eso es todo. Ok. Dice aquí, ¿dónde está todo el ATP?
Muy importante. Preguntamos un ciclo tan grande, ¿qué pasó? ¿Por qué tan poco ATP? Pero en realidad es cierto, se producen solamente 2 moléculas de ATP o GTP, pero no podemos olvidar ni al NAD ni al FASH, que son productores, como como lo dice aquí, miren, es cierto que el ciclo de ácido cítrico no produce mucho ATP directamente, sin embargo puede hacer muchísimo ATP indirectamente por el NASH y el FASH que genera. Así que ya saben por qué es importante este ciclo, porque aquí se produce bastante NASH y bastante FASH. Entonces, esto lógicamente va a pasar por fosforilación oxidativa para producir ATP, energía. Aquí vemos la última etapa, la cadena transportadora de electrones. Esto ocurre en las membranas mitocondriales. En las membranas mitocondriales. Muy importante explicar eso. No es la membrana de la célula, que también la célula tiene membrana, no. En la membrana mitocondrial. Aquí va a haber el intercambio de hidrógenos, perdón. Estos hidrógenos van a estar en el espacio intermembranal, lógicamente, de la mitocondria. Y aquí va a pasar un proceso. Esta ATP sintetasa lo que va a hacer es que va a empezar a succionar estos hidrógenos para entrarlos. Al entrarlos, cuando estos hidrógenos empiezan a soltar esas cargas, lo que va a producir es una reacción que conlleva la fosforilación y se produce ATP. Además, estos FASH y estos NASH van a ser facilitadores también de llevar hidrógenos. Y cada hidrógeno, acuérdense que cumple la función importante de producir o conllevar a realizarse ATP. Esto es lo que tenemos que entender en esta etapa. Dice, los electrones extraídos de la glucosa durante las etapas precedentes se transfieren del NASH y el FASH a una cadena compuesta de aceptores de electrones. A medida que los electrones pasan de un aceptor a otro, parte de su energía se emplea para bombear hidrogeniones a través de la membrana de la mitocondria, con lo que se forman los protones y con esa energía se forma ATP. Observen pues que estos hidrógenos van a estar pasando estos complejos, estas bombitas, estas bombas que están aquí para liberar esos protones, y estos protones lógicamente van a desencadenar, como les dije, la formación de ATP por medio de la fosforilación oxidativa. Producción de ATP. Aquí con este esquema vamos a representar cada ATP y cómo es todo este proceso. Observen, miren que por ejemplo, la glucólisis, producimos 2 ATP en el proceso de la formación, pero también producimos 2 ATP más que son utilizados para la célula. Y aquí 2 más 2 es 4, por eso les digo que la ganancia bruta es 4, pero la ganancia neta para la célula es 2, porque esos otros 2 se gastaron en el proceso de glucólisis. Obsérvese pues también que aquí, por ejemplo, en la glucólisis, como estamos trabajando con la lanzadera malato-aspartato, se produjo solamente NASH. Pero si hubiera sido la lanzadera glicerol-fosfato, se hubiera producido NASH y 2 FASH, que esos van directamente a la cadena transportadora de electrones. Pero aquí solamente es 2 NASH por estar con la lanzadera malato-aspartato. Muy importante esto, que no lo había mencionado anteriormente, pero ahora lo reafirmo para que quede en el aprendizaje. ¿Ok? Veamos, son 2 NASH, lógicamente cada uno producido pues en el proceso de glucólisis. La glucólisis también produce el piruvato. Este piruvato, miren a dónde va. Va a entrar, lógicamente, con acetilcoenzima A el ciclo de Krebs. Y podemos ver, pues, que se producen 2 NASH y
6 moléculas de NASH, por ejemplo, en el ciclo de Krebs y 2 moléculas de FASH en el ciclo de Krebs, como lo habíamos mencionado. Pero observen, este 8 lo tenemos aquí ejemplificado. ¿Por qué? Porque aquí son 6 NASH y 2 FASH, como los expliqué anteriormente. Y aquí sí se está hablando de que está entrando 2 piruvatos. Por eso están mostrando el global de todo esto. Obsérvense pues que en el piruvato obtenemos aquí, cuando entra el piruvato al ciclo de Krebs, obtenemos ATP, que eran los 2 ATP o GTP que estaban mencionando, y bueno, como les dije, los NASH y los FASH. Ahora, en el proceso de acetilcoenzima A, también se involucra la producción de NASH, que se me había pasado mencionar. Se involucra la producción de NASH. Ese NASH también viaja a la cadena transportadora de electrones para producir ATP. Obsérvense. Entonces, 2 NASH producidos por glucólisis, 2 NASH producidas en lo que es la formación de acetilcoenzima A. A ver, 8 entre NASH y FAT producidos por lo que es ciclo de Krebs, pero también 2 ATP en el ciclo de Krebs, además 2 ATP en el ciclo de la glucólisis. Pasemos entonces ahora a la cadena transportadora de electrones. Si ustedes ven, quienes son los formadores en este esquema, quienes son los formadores de ATP por la aportación de los iones del hidrógeno, es lógicamente los NASH y los FASH, que son pues los que aportan esto y producen estos 32 ATP por la fosforilación oxidativa. Aquí entonces ya podemos ver las diferencias. Glucólisis, 2 ATP, ciclo de Krebs, 2. Aquí en el medio de esto, antes del piruvato entrar aquí, lógicamente ocurre la formación de acetilcoenzima A, pero ahí no hay involucrado lo que es la formación de ATP. Y aquí podemos ver entonces quién produce más ATP. En este caso serían 36 ATP en global producidos pues por estas fases o etapas de la respiración celular. Hablemos ahora de la respiración anaeróbica. La respiración anaeróbica, también conocida como fermentación, es un tipo de respiración anaeróbica en la cual se obtienen productos como dióxido de carbono, alcohol etílico, ácido láctico. Muchos de ellos importantísimos para diferentes industrias. ¿Ok? La realizan principalmente bacterias y levaduras. Muy importante destacar también esto. Los tipos de respiración anaeróbica son alcohólica y láctica. En el caso de la alcohólica, vamos a producir dióxido de carbono, alcohol y moléculas de ATP. En este caso, 2. Lo que podemos deducir que en la respiración anaeróbica hay menos formación de ATP que en la respiración celular aeróbica. Además, pues la láctica, sus productos finales van a ser ATP y lógicamente también lo que es el lactato. Esto lo pueden realizar bacterias y también las células musculares. Cuando nosotros estamos haciendo ejercicio, por ejemplo, estamos con nuestros músculos haciendo fermentación. En este caso, la fermentación láctica. La fermentación alcohólica, obsérvense que el proceso es más sencillo. Entra la glucosa lógicamente necesita energía para producir el desdoblamiento de la glucosa, pero también obtiene energía. Serían 2 ATP que obtiene para entonces producir de la glucosa el piruvato. Acuérdense que el piruvato se producía en la glucólisis. Igual, entonces en respiración anaeróbica podemos decir que la glucólisis también está presente, esa etapa, pero de ahí las demás etapas no, porque ya no entra la mitocondria aquí. Esto sigue en el mismo citoplasma, sigue ocurriendo en el mismo citoplasma y obsérvese que el piruvato ahora se va a convertir por medio de reacciones químicas en etanol. Al producir etanol también libera dióxido de carbono.
se libera dióxido de carbono. Muy importante mencionar eso también. En la fermentación láctica, obsérvese que el proceso es parecido. Pasa a glucólisis, se produce ATP, pero este piruvato, al pasar los procesos de reacciones químicas, va a fermentarse en lactato, y no va a haber expulsión de dióxido de carbono en esta etapa. Muy importante también mencionarlo. Productos sintetizados durante la fermentación. Ok. Los productos sintetizados durante la fermentación pueden ser, por ejemplo, el alcohol etílico, el ácido láctico, el butanol, vitaminas, algunas vitaminas, metanol, glicerol. Ok. El alcohol etílico, ustedes saben, industria vinera, los combustibles, muy importante. El ácido láctico para la fabricación de queso. Tenemos el butanol para formación de resinas, líquidos para frenos, lacas, vitaminas que son esenciales para el metabolismo. El metanol, que también es importante porque es fuente de combustible. El glicerol, como solvente y lubricante en la fabricación de alimentos y cosméticos, ¿ok? Así que la respiración anaeróbica es un proceso muy importante y que ha beneficiado no solamente a un tipo de industria, sino a muchas, lógicamente, beneficiándose pues de estos procesos de fermentación. Y esto es un tipo de biotecnología que venimos aplicando desde tiempos inmemoriales. Desde que los humanos ya empezaron a fabricar alcohol, estaban haciendo biotecnología, sin pensarlo. Comparación entre la respiración aeróbica y anaeróbica. Fíjese pues que en la respiración aeróbica tenemos pues que se degrada la glucosa con oxígeno. En la anaeróbica se degrada la glucosa sin oxígeno. Sus productos finales van a ser agua y dióxido de carbono. El agua y el dióxido de carbono va a ser liberado para lo que es la respiración aeróbica, mientras que los productos finales lo que es la respiración anaeróbica es dióxido de carbono, alcoholes y ácido láctico. Liberan gran cantidad de energía metabólica. Esta energía metabólica viene contenida en esos ATPs. Por cada molécula de glucosa vamos a producir de 38 a 36. Ya yo les había dicho que aproximadamente puede ser 38 o puede ser 36, dependiendo los libros que tengamos, pero en general se mantiene con 36. Yo les digo pues que a nivel químico se pueden desgastar 2 ATPs, esos 2 ATPs se pueden descontar y solamente quedarían 36. Ahora, también por la lanzadera que se produzca puede producirse 38 ATP, porque si yo produzco 2 FASH y 2 NASH en el proceso de glucólisis, al final yo puedo decir que tengo 38 ATP. Pero si yo me voy solamente con el malato aspartato que produce 2 NASH, puedo decir entonces que se producen 36 ATP. Estas se realizan en la mayoría de los seres vivos, incluyendo plantas. La reacción en general aquí la pueden ver. Ya les digo, en otros libros usted puede encontrar 36 ATP. Eso ya puede variar por la lanzadera o por el consumo que se le dé al ATP. En la anaeróbica se degrada la glucosa sin oxígeno. Sus productos finales son dióxido de carbono, alcoholes, ácido láctico, como lo había dicho. Liberan poca energía, ustedes ya saben que se liberan solamente 2 ATP. La realizan algunas bacterias y levaduras. La reacción en general, ahí ven, solamente se involucra la glucosa, no tiene nada que ver con el dióxido de carbono, con el oxígeno, con nada, solamente esto entra en el proceso y lógicamente se empiezan a formar. Si es alcohol, se libera dióxido de carbono y ATP. Pero si solamente se fermenta para producir ácido láctico, ese va a ser solamente el producto, ácido láctico. La relación entre la respiración celular y la fotosíntesis, obsérvese que aquí, por ejemplo, los productos utilizados son dióxido de carbono, luz y agua. Y los productos utilizados son glucosa, producidos, perdón, son la glucosa y el oxígeno. Contrario, pues, la glucosa y el oxígeno es utilizado entonces acá en la respiración celular y se expulsa dióxido de carbono, agua y energía. Así que son procesos
que se pueden decir que tienen un tipo de relación. Todos los seres vivos requieren energía para crecer, moverse o reproducirse. Es decir, para vivir. La mayoría utiliza glucosa producida durante la fotosíntesis como combustible o genera horas de energía. Durante la fotosíntesis, la luz solar proporciona la energía, mientras que durante la respiración celular, la energía se produce cuando se rompen enlaces químicos de glucosa. Ambos procesos son inversos y complementarios. Ya les digo, nosotros nos alimentamos de las plantas, nos beneficiamos con su glucosa. Nosotros expulsamos dióxido de carbono, aunque ahora en gran cantidad, y por eso estamos contaminando o afectando lo que es la atmósfera, porque producimos más de lo que debemos y tenemos menos plantas de las que necesitamos tener porque talamos mucho para construir y no repoblamos. Ese es el problema. Entonces, vemos pues que lo que nosotros excretamos es beneficioso para la planta, y lo que la planta excreta también es beneficioso para nosotros, y lo que la planta produce también. ¿Ok? Porque la excreción es oxígeno, como le expliqué en fotosíntesis, pero el beneficio es la glucosa que nosotros comemos, que es el producto de las plantas. ¿Ok? Aquí vemos las reacciones químicas en ambos procesos y pueden ver pues que son inversas. Dióxido de carbono, agua, más energía, glucosa y oxígeno. Acá, respiración celular, la glucosa, el oxígeno y el dióxido de carbono y el agua son liberados, lógicamente también energía.